Ya sabéis que en agosto del año 2022 hubo una importante modificación del reglamento de extranjería que afectó a muchas cosas, a muchos procedimientos, entre ellos al arraigo social, con respecto en particular al tipo de contrato necesario para hacer un arraigo social. Probablemente la vía más usada para que un extranjero se regularice en España. No te vayas, que vamos a hablar de este tema del contrato de trabajo en el arraigo social y cómo puedes conseguir tu residencia a través de este procedimiento. Ya sabéis que mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española, abogado y responsable del portal líder en esta materia desde hace muchísimos años, desde prácticamente el año 2007 que empezamos a funcionar en Internet. Antes ya lo hacíamos con otro portal, el famoso extranjerosinpapeles.com. Pues como siempre te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, porque de esa forma podrás estar al tanto de todas las noticias, de todas las novedades, de todos los vídeos en vivo que hacemos, los que vamos publicando, todas las novedades relacionadas con el derecho de extranjería y nacionalidad española. Temas que interesan no solamente a los extranjeros que viven en España, sino también a aquellos que estáis en vuestro país de origen y queréis venir aquí y tener una vida en nuestro país. Activa las notificaciones, dale un like a este vídeo si te parece interesante y déjanos un comentario, porque somos una comunidad de casi 300.000 personas siempre dispuestas a contestarnos unos a otros con nuestros mensajes. Nosotros venimos contestando muchos, aunque realmente soy sincero, es imposible responder a todos. El arraigo social, la figura por excelencia, vamos a decir, para que un extranjero pueda conseguir o consiga una autorización de residencia y trabajo en nuestro país. Además, viene siendo un permiso por circunstancias excepcionales, pero la vía principal de normalización de los extranjeros que se encuentran irregulares, como decimos. Se ha intentado esto solucionar, es decir, porque no tenía mucho sentido que una vía excepcional sea la principal, o por número, vamos a decir, por número de solicitudes, la principal forma por la que se pueden regularizar los extranjeros. Y se intenta solucionar con esta reforma que os comentaba de agosto del 2022, pero sin éxito, realmente sin éxito, por lo menos hasta ahora. ¿Por qué? Porque esa idea de fomentar la contratación en origen, ¿vale?, para que los extranjeros no vengan aquí y se queden irregulares y luego se regularicen por arraigo social, sino para que puedan venir directamente a ocupar esos puestos de trabajo que necesariamente hacen falta a cubrir en nuestro país, pues esa vía de modificación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura desde agosto hasta ahora, hasta mayo del año 2023, agosto de 2022 a mayo del 2023, no se ha producido, está atascada, está atrancada, probablemente porque los sindicatos son muy reacios a permitir que se amplíe la posibilidad de que extranjeros vengan a trabajar a España. Y está habiendo un verdadero conflicto entre el Ministerio de Inclusión, en Seguridad Social y Migraciones, con los sindicatos para poder reformar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y que puedan los extranjeros venir a España en origen a trabajar, ¿vale? ¿Y esto qué ocasiona? Pues que ocasiona que sigue siendo el arraigo social una de las vías principales de regularización hasta que esto no se solucione, hasta que no se modifique la manera de elaborar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Y el arraigo social, como decimos, sigue siendo la vía principal de normalización de muchísimos extranjeros que se encuentran ya en España en situación irregular. Como decíamos, el arraigo social tuvo una modificación en cuanto al tema del contrato. Es decir, anteriormente necesitábamos un contrato de duración un año para poder regularizarnos por arraigo social. Resumo brevemente. El arraigo social necesitamos llevar 3 años en España, acreditar esa permanencia continuada en nuestro país de los últimos 3 años antes de la solicitud, no tener antecedentes penales, acreditar que se tienen antecedentes penales ni en España ni en tu país de origen, los países de los 5 años antes de la entrada a España, ¿vale? Antecedentes penales en aquellos países donde hayas vivido los 5 años anteriores a la entrada a España o en España. Debes acreditar que tienes o bien vínculos familiares con residentes legales, con algunos, no con todos, con cónyuge, ascendientes, descendientes, o bien contar con un informe de inserción social que elabora normalmente los ayuntamientos de las localidades donde vosotros estáis viviendo, ¿de acuerdo? Y por último, el arraigo social, pues, se puede hacer de varias formas, ¿no? Con un contrato de trabajo o con una actividad por cuenta propia, y ahora también mucho más clara la posibilidad de hacerlo con medios económicos propios o de un familiar directo. Cuando hablamos del arraigo social con contrato de trabajo, ¿vale?, como decíamos antiguamente hasta agosto del año 2022, era necesario y obligatorio tener un contrato
de duración un año. Pues bien, esto ha cambiado. Y esta es la principal novedad que encontramos en la nueva figura del arraigo social con respecto al contrato, ¿vale? Porque, y así dice el texto, el extranjero deberá contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario que garantice al menos un salario mínimo interprofesional o el salario establecido por el convenio colectivo, ¿de acuerdo? En su caso, en el convenio colectivo aplicable, en el momento de la solicitud. Es decir, ya no establece el texto, como decimos, un límite de duración mínima del contrato, sino que se remite a que haya un contrato entre el trabajador y el ciudadano extranjero, ¿de acuerdo? Y el empresario, el trabajador, ciudadano extranjero y el empresario, que garantice al menos el salario mínimo interprofesional o, en su caso, si existe un convenio colectivo para ese trabajo, para ese sector, el que establezca el propio convenio colectivo, ¿de acuerdo? Y eso sí, establece una duración mínima de la jornada que debe representar una jornada semanal, ese trabajo, cuya suma debe representar una jornada semanal no inferior a 30 horas, ¿de acuerdo? En el cómputo global, y garantizar al menos un salario mínimo interprofesional, como decimos. Entonces estamos hablando de que tiene que ser como mínimo de 30 horas, ¿vale? Y que se garantice el salario mínimo interprofesional y o el salario estipulado en el convenio colectivo. ¿Ok? Hay posibilidad también de que ese contrato se pueda tener una duración mínima de 20 horas, ¿de acuerdo? De 20 horas. En los casos en los que el ciudadano extranjero, el trabajador, tenga a su cargo personas incapacitadas o menores de edad, ¿de acuerdo? Pues en esos casos puede ser necesario o puede permitirse un contrato de hasta un mínimo de 20 horas. Como vemos, no hay una duración mínima del contrato de un año como así establecía el antiguo arraigo social. ¿Y esto qué quiere? ¿Esto en qué se traduce? En que sería válido, por ejemplo, un contrato de 2 meses, de 3 meses, de 5 meses, para hacer una autorización de residencia por arraigo social, lo cual facilita enormemente la posibilidad de que un extranjero pueda incorporarse, pueda conseguir una autorización de residencia con un contrato de trabajo de forma más sencilla, ¿vale? Se puede hacer de forma más sencilla porque antes el contrato de trabajo era de un año, lo cual se traducía con la última reforma laboral prácticamente un contrato indefinido. Ahora podría ser factible la formalización de un contrato, por ejemplo, temporal, siempre y cuando esa empresa tenga permitido la contratación de trabajadores temporales, porque no siempre es tan fácil. Ya sabes que ahora con la reforma laboral la norma general es contratar de forma indefinida y excepcionalmente hacer contratos temporales, ¿no? Así, explicado a grosso modo, ¿vale? Pero podría ser factible la contratación temporal, por ejemplo, un contrato temporal a 3 meses, 4 meses, 5 meses, incluso 2 meses. Es decir, la norma lo permite. Un arraigo que se puede hacer, un arraigo social con un contrato de 2, 3, 4 meses, ¿de acuerdo? Un contrato temporal y no necesariamente de un año, ¿vale? Además, el propio reglamento establece la posibilidad de presentar varios contratos y unirlos concatenados uno con otro, por ejemplo en el sector agrario, o la posibilidad de presentar varios contratos en distintos sectores, ¿de acuerdo?, a tiempo parcial, ¿vale?, que sumen estas cantidades de 30 horas semanales. En esa idea de flexibilizar la posibilidad o flexibilizar el acceso al mercado de trabajo para los ciudadanos extranjeros que se encuentren irregulares, pues ha producido esta modificación importante del arraigo social que hace más fácil pues no solamente la regularización de estos ciudadanos extranjeros, sino también su acceso al mercado de trabajo. Ya sabéis que aquí en parainmigrantes.info hacemos arraigos sociales, hacemos este expediente de arraigo social en toda España. O sea que sí, porque este expediente se hace por Mercurio, por la aplicación Mercurio, por vía telemática, y yo como abogado estoy perfectamente habilitado para presentar esos expedientes por Mercurio para clientes míos de toda España. De hecho, así lo hacemos. Nuestros clientes que viven en Barcelona, Coruña, Madrid, Canarias, Baleares, nos da igual, Andalucía, nos mandan la documentación, lo preparamos todo y nosotros presentamos en distintas oficinas, en oficinas de extranjería de toda España, estos expedientes. Así que si necesitas ayuda, ya sabes dónde encontrarnos, aquí en parainmigrantes.info. ¡Saludo!